Buenos días, tardes. Nosotros somos el equipo 7 conformado por Gerardo Bojorquez Michel, López Eispuro Brian Elian, Nieblas Martínez José Fren, Rodríguez Gastelum Eduardo y presentaremos nuestro caso 3, que sería el tema de espectroscopía de resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear permite resolver la estructura de compuestos orgánicos y organometálicos, posibilita la determinación de la estereoquímica del esqueleto carbonado y proporciona información valiosa de otros núcleos magnéticos activos. La resonancia magnética nuclear es una espectroscopía de absorción, cuyo fundamento radica en la propiedad que poseen algunos núcleos de absorber energía cuando son sometidos a la acción de radiofrecuencias. Este tipo de radiación provoca un tránsito entre niveles de energía resultante de la interacción de un campo magnético externo de las distintas orientaciones del spin nuclear. En la actualidad no se conoce una técnica más potente que la espectroscopía de resonancia magnética nuclear en la dilucidación de estructuras moleculares en fase líquida, por lo que esta técnica constituye el pilar básico para aquellos investigadores que precisen de dicha información a lo largo de sus trabajos. El spin es un componente del momento angular de los núcleos atómicos, electrones y otras partículas elementales que no pueden ser descrito como parte de su movimiento orbital. Su origen se deduce de la mecánica cuántica relativista. En física de partículas, el momento magnético está asociado con el momento angular orbital de una partícula cargada. En física clásica, esta interacción se describe mediante un torque que actúa sobre el movimiento magnético μ. Como resultado de μ, presa en torno a la dirección del campo magnético B0, análogo al movimiento de una peonza con una frecuencia circular W0 rads, denominada frecuencia de Lamour. La descripción cuántica del efecto tiene como resultado que la componente Z del movimiento angular del spin paralela al campo magnético B0 aplicado esté cuantizada solo para asumir ciertos valores según sea el número cuántico magnético μ. El número total de estados permitidos es 2L más 1 para núcleos con L igual a un medio, por ejemplo núcleos con un hidrógeno o 13 carbono o 15 nitrógeno. Solo hay dos estados posibles, MI igual a menos un medio y MI igual a más un medio. Cuando este tipo de núcleos se insertan en un campo magnético B0, se produce un desdoblamiento en dos niveles de energía cuya separación es proporcional a la fortaleza del campo magnético. En los campos magnéticos habituales de los espectrómetros de resonancia magnética nuclear disponibles, la diferencia de energía está en la región de las frecuencias de radio, es decir, dentro del espectro electromagnético en la región de MHz. En presencia del campo magnético B0 son del orden de las frecuencias de radio MHz. Es común que en las resonancias magnéticas nucleares referirse al campo magnético del imán por la frecuencia de resonancia de protón correspondiente sea lo habitual. Primero que nada, para entender, debemos saber de que un espectro de RMN es una representación de la radiofrecuencia aplicada. Los núcleos que contienen un número par de protones y neutrones tienen nuclear cero y no pueden experimentar RMN, por ejemplo los elementos de helio, carbono y oxígeno, mientras que los núcleos con números impares de protones o de neutrones muestran un spin nuclear y pueden experimentar RMN, por ejemplo el hidrógeno en sus dos presentaciones, ya sea como hidrógeno o deuterio, y el nitrógeno y el oxígeno en forma 17. La posición de la gráfica en la que los núcleos absorben se denomina desplazamiento químico. El desplazamiento químico se ve afectado por la densidad electrónica alrededor del núcleo. Si un núcleo está rodeado por una elevada densidad de electrones, está protegido del campo magnético externo, lo que desplaza las señales hacia arriba en el espectro de RMN. Mientras que si un núcleo está rodeado por un átomo electronegativo, este elimina la densidad de electrones alrededor del núcleo y provoca un efecto de desprotección, por llamarlo de alguna manera, lo cual desplaza la señal hacia abajo en el espectro de RMN. El spin de los núcleos circuncidantes también afecta a las señales observadas en un espectro de resonancia magnética y puede escindir la señal de RMN, lo cual se le conoce como acoplamiento spin-spin.
Los principales efectos los cuales inducen un cambio en el desplazamiento químico del entorno vendrían siendo, por ejemplo, el efecto inductivo, que en química el efecto inductivo es un efecto experimentalmente observable en la transmisión de la carga a través de una cadena de átomos en una molécula por inducción electrostática o por la presencia de un medio polar. También existe la anisotropía magnética de los enlaces químicos, el cual es otro efecto que establece que los protones próximos a dobles enlaces y anillos aromáticos están especialmente desapantallados debido al campo magnético inducido por las corrientes electrónicas de estos sistemas. El campo inducido se suma al aplicado produciendo un desplazamiento superior al esperado, mientras que otro tipo de efecto del entorno sería las repulsiones de Van der Waals, que son las cuales ocurren cuando las moléculas están muy próximas. Todas las fuerzas de Van der Waals son cohesivas y varían con respecto a la distancia. Las fuerzas de Van der Waals son consideradas como la explicación molecular para las energías cohesivas de los líquidos y son semejantes en magnitud a las entalpías de vaporización de muchos líquidos. El desplazamiento químico describe la dependencia de los niveles de energía magnética del núcleo atómico con el ambiente electrónico de la molécula. El núcleo de un átomo puede poseer un momento magnético, el cual se le conoce como spin nuclear, que es el que entrega diferentes niveles de energía. El desplazamiento químico se genera cuando una variación en los niveles de energía es producida por algún campo magnético exterior. El desplazamiento químico se expresa habitualmente en partes por millón y se calcula de manera de que la frecuencia de resonancia del núcleo examinado se le resta la frecuencia del núcleo de referencia. Todo esto sobre la frecuencia de trabajo. Ahora les hablaremos del desdoblamiento de spin a spin. Este desdoblamiento de señales en múltiples, denominado desdoblamiento de spin, se origina cuando los spines magnéticos de dos tipos diferentes de protones interaccionan. Cuando estas interacciones ocurren, se dice que los protones están acoplados magnéticamente. El desdoblamiento de spin a spin se explica teniendo en cuenta que todos los posibles spines individuales de los protones. Por ejemplo, en el 1-dicloroetano, los protones del grupo metilo se encuentran bajo la influencia de un pequeño campo magnético generado por el protón adyacente. En algunas moléculas, el campo magnético induce en algunos protones del grupo CH3 esta alineación por el campo magnético externo, y en otras se alienta contra el campo. Los espectrómetros de RMN. Para llevar a cabo un experimento de RMN es necesario situar un sistema de spines nucleares, los núcleos de hidrógeno de la muestra que se quiera analizar, dentro de un campo magnético y excitarlos con una secuencia de pulso radiofrecuente. Simultáneamente, durante los tiempos de adquisición, hay que detectar y almacenar la señal FIT, que en inglés sería Free Induction Decay, que se emite después de cada pulso de excitación. La excitación de los núcleos y detección del FIT se hace mediante una bobina convenientemente situadas, ya que por el principio de inducción electromagnética, cuando un campo magnético varía, es capaz de generar una variación de tensión eléctrica en una espiral conductora que rodea dicho campo y viceversa. Algunas aplicaciones del ARM de protón es que en química se utiliza mucho para el análisis cualitativo y cuantitativo, con el objetivo de controlar las reacciones, identificar las estructuras y evaluar las purezas. En las industrias farmacéuticas se utiliza para determinar la pureza y la cantidad de principios activos existentes e impurezas en los productos farmacéuticos, y también es útil en las industrias petroleras para evaluar los hidrocarburos del petróleo crudo y subproductos. Desplazamiento químico de protones unidos a los principales grupos funcionales. Como sabemos, los espectros de resonancia magnética nuclear suelen mostrar un gráfico de absorbancia versus mu, que es el equivalente a un gráfico donde absorbancia versus frecuencia aplicada. En los mismos gráficos se grafica mu en la escala horizontal con el cero del lado derecho, es decir, mu aumenta hacia la izquierda. Como podemos ver en la imagen de las diapositivas, tenemos esta ecuación donde BI es la frecuencia de absorción del hidrógeno que estamos considerando como BTMS, que es la frecuencia a la cual se absorbe el TMS, y el B0, que es la frecuencia aproximada nominal a la cual trabaja el equipo que se está utilizando, ¿no? Muchas veces este equipo suele ser de 300 MHz, donde B0 es igual a 300.106 aproximadamente hercios, etcétera, ¿no? Los desplazamientos químicos o mu no solamente son independientes del campo que se le aplica, sino que también toman valores siendo usuales entre 0 y 12, que los cuales son muy cómodos de usar, ¿no? Para poder comparar y memorizar y poder tabular, como se muestra en la tabla de abajo, que tenemos la función o los grupos funcionales, el tipo de protón y las partes por millón, o el mu, como habíamos dicho ahorita, ¿no? En los ejemplos que se renombran y se dicen adelante, se pueden suponer que la frecuencia de la absorción de TMS
puede ser de 300.000 MHz, donde podemos tener los siguientes valores de delta. Como podemos ver, están aquí la función de cada grupo funcional, los alcanos, si es cíclico, si es acíclico, los alquenos, los alquinos, los compuestos aromáticos, etcétera, ¿no? Interpretación de espectros. La región de huella digital en muchos espectros es demasiado importante, ya que nos permite una identificación de forma rápida y mucho más clara. Por ejemplo, en la familia de los carbohidratos aparece un pico muy alto, entre los 1000, 1100 y 1000 centímetros a la -1, el cual cambia de posición en función del tipo específico de carbohidrato que tenemos ensayado. Como podemos observar en las gráficas, tenemos dos tipos, una de color azul y otra de color rojo, donde el mayor pico de absorbancia de la primera gráfica se muestra entre 3600 y 3200, y un pico tenemos el valle, y otro pico que no es tan grande es de 1650. En cambio, en el gráfico 2, que tenemos un pico entre los 1700 y 1600, muestra ese pico de absorbancia, donde el número de onda puede ser, como ya mencioné, entre los 1700 y los 1600, y se muestra otro pico que es menor, pero es de 1565 a 1520, ¿no? Como podemos observar, tenemos ejemplos de espectros de FTIR, que en este caso la muestra que se está analizando es el agua, y de muestras ricas en proteínas, también así como de carbohidratos y lípidos. En la figura de abajo podemos observar la diferencia en diferentes posiciones y la intensidad de sus respectivas bandas de absorción. En el siguiente gráfico, que es en el del caso 2, tenemos que se evalúan las propiedades antiinflamatorias de los componentes estructurales del compuesto problema, ¿no? En el ensayo de MTT se realizó que las células estimadas con interferones G, los terferones A, durante un periodo de incubación de aproximadamente de 24 horas, previo a un pretratamiento con un vehículo de DMSO y los compuestos 1 y el 1A, ¿no? Por último, tenemos el tema 1.6, que es la resonancia magnética nuclear de carbono 13. El núcleo de carbono 13 muestra una resonancia magnética nuclear igual que los protones, con un spin de un medio. Tenemos que su abundancia es solamente del 1.1%, y por ello no es normal ver el acoplamiento entre sus núcleos de carbono. El núcleo de carbono 13 es una de las 400 veces menos sensible que los protones en la resonancia magnética nuclear. Los desplazamientos químicos, también medidos con el respectivo TMS o el tetramitilsilano, se encuentran en el rango de 0 a 200 partes por millón, viéndose afectadas por los mismos factores en el caso de los protones, ¿no? El número de picos que podemos observar en el espectro infrarrojo indica el número de tipos de carbonos presentes en la sustancia analizada. Por ejemplo, en el espectro del pentano aparecen 3 señales, es decir, esas señales aparecen aproximadamente entre 45, 20, 25 a 15 partes por millón. En este espectro tan sencillo se obtiene cuando se suprimen los acoplamientos que se producen entre los átomos de carbono y los de hidrógeno, ¿no? En caso de obtener un caso contrario, el espectro que se puede obtener puede ser muy complejo, pero sin embargo, a veces se interesa obtener el espectro sin resonancia, ¿no? O off resonance, en los picos del carbono que aparecen como señales. Además, que puede tener múltiples señales según el número de átomos de hidrógeno que estén unidos al carbono principal. Un ejemplo sería que si hay 2 en el mismo lugar, se da un triplete, o si hay 3, un cuartete, que sería la regla de n más 1.